Desde finales de 2024 hasta no recuerdo qué parte de 2025, estuve mentorizando a logopedas para ayudarles a atraer pacientes a través de redes sociales. Por aquel entonces ese proyecto no era mío, yo solamente era mentor, yo trabajaba digamos un poco en la sombra porque yo no grababa vídeos para redes, para promocionarme, simplemente yo me dedicaba cuando llegaba un logopeda yo le ayudaba con el hecho de atraer pacientes. Y bajo esa experiencia y tras ese tiempo ayudando a logopedas, la gran mayoría en aquel momento, me he dado cuenta de qué perfil de profesionales de salud y bienestar son los que realmente acaban consiguiendo los resultados que quieren y cuáles son los que se acaban quedando donde están, donde acaban abandonando el proyecto. Y a mí me duele mucho en el corazón ver cómo gente que inicia su proyecto con muchísima ilusión a los meses lo acaba abandonando por falta de resultados. Y es que aquí de lo que voy a hablar hoy exactamente es de qué factores son realmente clave para emprender con éxito en salud y bienestar y qué mentalidad hay que tener para poder tener éxito, porque muchas veces se vende el hecho de atraer pacientes de forma online como algo muy simple, algo muy sencillo, algo como que de hoy para mañana ya prácticamente lo tienes y en muchos casos no es así. Y por tanto, ya no solo es la estrategia que uses, sino cómo afrontes las dificultades y las adversidades que tengas en el camino. Y de eso vengo a hablar precisamente hoy. Por si no me conoces, yo soy Tony Da Vinci, yo soy logopeda de profesión y desde el año 2023 he trabajado para clientes respecto a la parte de marketing, respecto a la parte de ventas y he ayudado a otros profesionales de salud a atraer pacientes de forma online. Bien, antes de entrar en detalle a esa parte de mentalidad, de cómo enfocar realmente un proyecto, quiero hacer una pequeña introducción porque a mí me pasaba que como profesional de la salud, a mí nunca me enseñaron a emprender como tal. O sea, a mí me enseñaron a tratar con el paciente y una vez saliera de la carrera, pues me limité a buscar trabajo en clínicas porque yo por mi cuenta yo no sabía atraer mis propios pacientes, que esto es algo que considero que se debería hacer en cualquier universidad. Ya no solo enseñar a tratar al paciente, sino también enseñar a cómo conseguir a esos pacientes. Pero bueno, inciso hecho, una cosa de lo que yo me he dado cuenta de esos profesionales que consiguen los resultados respecto a los que no, es sobre todo la mentalidad abierta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los profesionales que acaban teniendo resultados, y en aquel momento los profesionales que tenían resultados conmigo, eran los profesionales que tenían la mentalidad abierta para hacer caso a todo lo que se les dijera, a todo lo que se les sugería que hicieran para poder conseguir pacientes. Porque yo sé, y por experiencia sé que parte de esos profesionales, cuando se les decía que hicieran algo, no lo ejecutaban, posponían la decisión, posponían el hecho de hacer lo que se les había mandado y eso hacía que se limitara, por tanto, el progreso de ese profesional a la hora de atraer pacientes. Y para mí es fundamental tener la mentalidad abierta y tener la mentalidad enseñable. Como profesional, si lo que quieres es saber atraer a tus propios pacientes, tienes que tener una mentalidad enseñable, tienes que ir con la mente abierta y preguntarte cómo se pueden hacer las cosas y una vez te digan cómo se deben hacer las cosas, siempre, yo siempre también soy partícipe de pasar un filtro respecto a si resuena o no contigo lo que te están diciendo y si resuena contigo lo que te están diciendo, hay que ejecutarlo. Y de verdad que la mentalidad enseñable es lo que realmente te va a llevar a conseguir lo que quieres, si es que quieres atraer pacientes a tu propia consulta y todavía no lo sabes hacer. Esa para mí es la más fundamental, tener una mentalidad abierta, una mentalidad enseñable. Luego, otra parte muy importante para mí es el hecho de plantear ciertos retos desde la perspectiva de vamos a ver cómo hacemos esto posible en lugar de yo no sé si voy a hacer esto posible. Porque es muy diferente el matiz. Porque yo sé que en el emprendimiento, y llevo desde 2023 haciéndolo, pasas por fases donde realmente te sientes muy incómodo haciendo ciertas cosas porque son cosas que no has hecho nunca. Puede ser subir el primer reel, puede ser tener la primera conversación de venta, puede ser llevar a tu primer paciente, no, porque intuyo que ya has llevado pacientes, pero cuando llevaste a tu primer paciente, cuando te graduaste de la carrera o del curso que hiciste, probablemente también te sentías incómodo. Y esa es la parte fundamental del éxito a la hora de emprender dentro del ámbito de la salud y bienestar. Estar abierto a que van a suceder cosas que te van a poner incómodo, que te van a hacer salir de esa zona de confort tan conocida. Y
Y si realmente uno nunca sale de esa zona de confort, de esa zona conocida, de esa zona donde todos estamos tranquilos, cómodos, etcétera, nada va a suceder. Nada diferente va a suceder y por lo tanto los resultados que tú estás buscando no van a llegar, porque para llegar a esos resultados tienes que salir de esa zona de confort. Y yo sé que como profesionales de salud, es que a mí me pasaba también. Yo tenía pánico a grabarme, que esto ya lo dije en un vídeo. Yo jamás me hubiera imaginado vendiendo servicios por 1.000, 1.500, 2.000 euros, jamás en la vida. O sea, yo cuando empecé la carrera, para mí ganar 1.500 al mes era como el sueño, era como decir, Dios, o sea, ojalá graduarme y ganar 1.500 al mes. Para mí eso era lo que yo soñaba o lo que yo creía que era lo mejor, pero cuando uno crece se da cuenta que 1.500 euros no es realmente, hay que valorarlos por supuesto, pero no es realmente lo que uno desearía, al menos yo. Y, y yo estoy seguro de que jamás habría superado esos 1.500 si yo no hubiera tomado la decisión de hacer cosas que me incomodaban, como grabar en su momento, como cerrar ventas más adelante. Y todo es un proceso, por supuesto. Aquí cada uno tiene su timing, tiene su proceso, como digo, pero el punto está en empezar a salir de esa zona de confort, aunque sea paso a paso. Nadie te va a pedir que, o si te lo piden, sería un poco peligroso, pero nadie te debería pedir que si no estás acostumbrado a cerrar ventas, que empieces a cerrar ventas por 3.000 euros, por ejemplo. O si no te has grabado nunca, quizá el siguiente paso no es grabarte y subirlo a redes, quizá el siguiente paso es grabarte simplemente, hablando a cámara. A mí me pasa, yo antes hablaba a cámara y parecía, no sé qué parecía, pero vamos. Y ese es el punto, para no irme del hilo, el punto es que es necesario salir de la zona de confort, salir de la zona conocida, atreverse a tomar otras acciones diferentes que puedan incomodarte, porque es que si no te vas a quedar anclado. En el programa yo conocí a mujeres súper poderosas que jamás llegaron a publicar su primer reel. Pagaron una cantidad de dinero para ni siquiera empezar prácticamente el programa. Y eso es realmente lo que yo no quiero que pase dentro de mi consultoría. Yo quiero profesionales que realmente estén dispuestos a salir de esa zona de confort, aunque sea paso a paso, poco a poco, pero que vayan avanzando. Porque es que si no, si lo que tú quieres es atraer a tu propio paciente, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil o prácticamente imposible si no empiezas a hacer cosas diferentes de las que has hecho hasta ahora. Bien, ese sería el factor número 2. El factor número 3 para mí es el más importante, que es el hecho de cómo afrontas las adversidades y los problemas. Porque siempre hay dos tipos de personas cuando aparecen adversidades. La persona número uno, el profesional número uno, es la que reacciona ante la adversidad como si fuera algo que lo peor que hubiera pasado, ¿por qué me pasa esto? Ya esto no vale la pena hacerlo. Una mentalidad derrotista, una mentalidad apática, una mentalidad que no lleva a ningún lado. Por otro lado, los profesionales que sí acaban consiguiendo resultados a pesar de la adversidad son los que se preguntan, vale, yo sé que estoy en este punto que me está resultando muy incómodo, pero ¿cómo voy a poder salir de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar ciertas cosas para conseguir lo que quiero? Y ese es el punto más importante, el afrontar los problemas, las adversidades y las dificultades desde el prisma de yo ya sé que lo que voy a conseguir o que lo que quiero conseguir ya lo tengo, solamente tengo que llegar hasta ahí. Y yo sé que a veces es muy incómodo, a mí también me pasa. O sea, yo también tengo días en los que a veces me cuesta dormir, en los que a veces me despierto un poco más ansioso, en los que a veces digo, es que esto yo no sé si realmente está funcionando o no están funcionando. Pero la diferencia, cuando estamos en esa situación, la diferencia entre las personas que consiguen lo que quieren y las que no lo consiguen, es que las que lo consiguen son las que siguen actuando, las que siguen ejecutando, las que siguen pensando en cómo hacer las cosas de forma diferente para que salgan. Y esto se ve voy a ponerlo como un ejemplo, ¿no? En grandes inventores de la historia. Pues yo, por ejemplo, conozco o recuerdo el ejemplo de Thomas Edison, el inventor
de la bombilla, ¿no? Eléctrica. Y me río porque no sé si, creo que fue él, que madre mía, yo voy fatal de cultura, Dios. Pero según yo he leído, o sea, hizo muchísimos intentos para conseguir ese o sea, ese invento. Y de eso va el emprendimiento, porque nadie te garantiza nada en el camino. Solamente te lo garantizas tú mismo poniendo las acciones necesarias para conseguir lo que quieres. Y esto es algo que también me gusta trabajar mucho en mi consultoría, es el hecho de preguntar a dónde queremos llegar. Tú como profesional de salud, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Cómo visualizas tu vida ideal rodeando, o sea, más que rodeando, ejerciendo como profesional? ¿Cómo te lo imaginas? Porque no es lo mismo una persona que quiere construir una clínica con empleados que un profesional que quiere tener su propio proyecto, tener pocos pacientes, pero que esos pocos pacientes le permitan tener una vida cómoda, tranquila. Porque para cada tipo de profesional existirá una ruta diferente. Y es fundamental, si tú estás en una situación en la que quieres salir de donde estás, ya sea porque dependes de clínicas que te drenan a porcentaje o dependes de plataformas que también te drenan a porcentaje, pero que además aún así te cuesta mucho llegar a pacientes, lo que quieres es tener esa autonomía, esa independencia. Está claro que nadie te garantiza que lo consigas, solamente te lo va a garantizar el hecho de visualizar continuamente a dónde quieres llegar y bajo qué fe o cuánta fe tienes en que se va a poder conseguir. Porque yo conocía a muchos profesionales que querían salir de donde estaban, pero tenían la mirada más puesta, o sea, tenían la mirada puesta más en de dónde quiero salir que a dónde quiero ir. Y cuando tienes la visión puesta en de dónde quieres salir, una vez logras salir, ¿luego qué? ¿Realmente quieres construir lo que estás construyendo o quieres hacer otra cosa diferente? Entonces, algo también necesario es tener muy claro qué quieres conseguir tú como profesional, porque eso es lo que te va a dar dirección, te va a dar guía y te va a dar foco para conseguirlo. Y así es como funciona la mente. Si tú te visualizas un objetivo y lo tienes muy claro y actúas con fe, da igual las dificultades que tengas durante el proceso, que al final lo acabarás logrando. Igual necesitas un año, igual necesitas 2, igual necesitas 5, pero ¿qué más da? ¿Cuánto tardes si lo vas a lograr igual? Y solo lo vas a lograr si actúas con fe y convicción de que es posible para ti. Porque voy a entrar al último factor, que es que había muchos profesionales que no tenían fe en que realmente podían, y esto tiene mucha relación con el síndrome del impostor, con el no sentirse preparados para conseguirlo. Y el punto está en que uno no se prepara para conseguirlo, uno se prepara a medida que lo va consiguiendo. Y esto es algo que cambia por completo la forma de pensar que tenemos los profesionales, porque cuando yo estaba en la carrera, yo recuerdo, y creo que todos coincidimos en que uno se prepara primero para hacer el examen. Primero te preparas y luego haces el examen. Pero en el emprendimiento, cuando uno quiere ejecutar su propio proyecto, ejecutar su propia idea, es al revés. No te tienes que preparar para conseguirlo, sino que lo vas consiguiendo a medida, sino que te vas preparando a medida que lo vas consiguiendo, a medida que vas viendo que es posible, a medida que vas tomando acción, a medida que vas haciendo lo que crees que es necesario. Ahí es cuando logras esa confianza. La confianza no se logra pensando en un sofá, diciendo, a ver, sí, yo quiero conseguir esto, vale, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo tengo, y luego no hacer nada. Es que, de verdad, la parálisis por análisis, que también tiene relación con esto que estoy diciendo, no sirve en el emprendimiento. Solamente lo que hace es anclarte a donde estás. Y esta parte de mentalidad hay que seguirla trabajando. Yo la trabajo a diario. Yo llevo trabajando esta parte de mentalidad a diario desde hace ya unos meses porque yo me di cuenta de que, yo tenía un problema de mentalidad. O sea, me venía abajo, muy abajo cuando no me salían las cosas, me sentía un poco víctima, me sentía poco, o sea, no me responsabilizaba de lo que me ocurría y a día de hoy hay días que a veces también me ocurre, pero el punto es ser consciente de cuando estamos actuando así, de cuando estamos actuando desde, ¿para qué lo voy a hacer si esto no tiene sentido?
Cuando ponemos conciencia ahí es cuando podemos cambiar esas cosas y cuando podemos cambiar esos pensamientos. Y al final, lo único que te va a llevar a conseguir lo que quieres como profesional de salud es tener capacidad y ser consciente de qué pensamientos pasan por tu mente. Y si son pensamientos que no te nutren, mejor cambiarlos por otros. Que yo sé que a veces es difícil, pero de eso va el juego también. Si no, todo sería muy fácil. O más que fácil, sería todo como... No sé, yo valoro mucho, y esto creo que ya me estoy enrollando de más, pero yo valoro, y creo que todo el mundo valora mucho más las cosas cuando le han supuesto un esfuerzo, cuando le han supuesto horas de trabajo, cuando le han supuesto horas de dedicación. Y, y es que para mí de eso va el juego, gente. De eso va el juego. Y creo que con esto voy a concluir ya el vídeo porque ya me estoy yendo más de 15 minutos. Si crees que puedo ayudarte tras escucharme este vídeo, tras haberme escuchado en otros vídeos, también tienes en el link de la descripción un enlace a mi número de teléfono. En el caso de que quieras saber cómo tú puedes empezar a atraer a tus propios pacientes de forma constante, gracias al sistema que yo enseño, en el link de la descripción también tienes acceso a la colección de recursos que te van a permitir entender cómo hacerlo y también te van a permitir empezar a ejecutarlo por tu cuenta si así lo deseas. Eso es todo por hoy, que tengas un feliz día y como siempre digo, que tengas una feliz vida ayudando a tus pacientes. Chao.